Yo recuerdo aquel día de verano como muy soleado. Estábamos en Florida, Miami, esto data de hace casi 10 años atrás. Estábamos en la finca de un amigo, de un famoso cantante, Ricardo Montaner. Y estábamos hablando tranquilos. Kevin, que estaba allí en una de las cámaras, era pequeño y estaba balanceándose en una hamaca. Y de pronto sentimos un golpe seco contra el piso. Fue como casi una explosión. Y nos dimos vuelta y estaba Kevin tirado de espalda. El golpe había sido su cráneo contra el cemento. Así que de lo que aparentemente fue un simple golpe, vimos que él no estaba bien, que estaba a punto de perder su conciencia y nos asustamos porque podría ser un traumatismo realmente grave. La cosa es que salimos de allí y pasamos la noche entera en emergencias. Varias placas, radiografías, y recuerdo estar orando toda la noche. Oramos toda la noche: Señor, sácalo de esto, que no sea grave, que no sea un traumatismo severo. La cosa es que promediando las 6, 7 de la mañana, nuestro hijo estaba a salvo, la tragedia fue evitada. Y yo recuerdo ver por el espejo retrovisor a Kevin ya durmiendo plácidamente en su butaca, y pensé: Dios, tú eres realmente bueno, tú eres fiel y bueno. Pero de pronto una pregunta surgió en mi pensamiento, lo recuerdo hasta el día de hoy, antes de llegar a casa, y fue: si Kevin no hubiera sobrevivido, si hubiese tenido un traumatismo de cráneo, o estaría en coma hasta el día de hoy, o hubiese devenido en otra enfermedad, o si esa lesión hubiese sido más seria de lo que fue, ¿seguiría pensando yo que Dios es bueno? De allí la pregunta de este mensaje: ¿Dios es bueno siempre? ¿Nos parece que es bueno siempre? Esa es la gran pregunta del día. Para Brian y Christine Taylor, la pregunta es más que un interrogante académico, porque durante este último año, estaba leyendo la historia ayer por la tarde, su hija de 7 años tuvo que ser hospitalizada durante 6 meses y sometida a 6 operaciones debido a una enfermedad del páncreas. 7 años, 6 operaciones. A Brian, su esposo, lo despidieron del empleo también en lo que va de este año, y varios miembros de la familia murieron de tumores cerebrales el año pasado. Christine, en el proceso, quedó embarazada, esperando su hijo número 4. Y ella llega a pensar que la vida es realmente dura. Ella conoce al Señor, su esposo también sirve al Señor, y ella escribe esto en su blog. Dice en internet: tantos viajes al hospital con mi hija me dejaron exhausta, pero mi fe nunca flaqueó. La pérdida de los familiares de mi esposo, uno tras otro, que le diagnosticaban cáncer cerebral grado 4, fue incomprensible para mí, pero aún así yo mantuve mi fe. Permanecer hospitalizada durante 7 semanas y media por desprendimiento de mi placenta fue terrible, pero mi fe no fue afectada. Seguí confiando en Dios, obrando a favor mío, y aunque no entendía necesariamente las pruebas a las cual Dios me estaba sometiendo, yo decía: hay un plan de Dios detrás de todo esto. Y aquí que quiero que me presten atención, porque esto es lo que el Señor me dijo que te dijera. Lo escribe ella en el blog, pero de aquí es lo medular del sermón. Ella dice: Dios y yo hicimos un pacto. Yo soportaría cualquier prueba que me viniera, siempre y cuando Él reconociera hasta cuándo fuera mi saturación, hasta cuánto yo podría soportar. Ese es el pacto que yo hice con Dios. Yo soporto lo que sea, sabiendo que Él no puede cruzar la línea de mi umbral del dolor, más de lo que yo podría aguantar. Él sabía que habíamos puesto ese límite. Presten atención a las palabras, no son elegidas al azar. Dios sabía que habíamos puesto ese límite y que Dios no lo podía pasar, más de lo que yo pudiera soportar. Y yo sabía en mi corazón que Dios nunca iba a cruzar esa línea, pero Dios la cruzó. Di a luz una niña muerta. Con mi hija Rebeca, aún en casa, alimentada a través de un tubo, y su estado de salud futuro completamente desconocidos, dar a luz un bebé muerto, llegué a la conclusión inevitable que Dios en algún punto había cruzado la línea en la cual habíamos quedado y no salvó a mi niña.
nuestro límite o mi límite fue traspasado, mi trato unilateral con Dios había sido quebrado. Y en ese momento todo cambió. El miedo se apropió de mí, mi fe se derrumbó, mi bienestar ya no estaba seguro. Si eso pudo ocurrir en medio de nuestras grandes angustias, esto no era un juego limpio. Y le dije a Dios, no estás jugando limpio conmigo. Rompiste un pacto que teníamos. Por primera vez me llené de ansiedad y esa fe que tuve durante todas las crisis anteriores se fumó. Ahora voy a continuar con la historia de esta dama. Pero la mayoría de nosotros hoy, en esta mañana, aquí en River, todos, aunque no lo hayamos firmado, tenemos un contrato, un acuerdo contractual con Dios. Todos hemos firmado un contrato, el cual Dios no firmó. Pero nosotros sí, aunque no lo hayamos firmado, lo hemos confesado. Decimos, prometo yo ser una persona buena siempre y cuando Dios cuide a mi familia. Yo quiero servirle al Señor siempre y cuando el Señor me dé salud. Yo voy a serle fiel y voy a adorarle. Lo único que le pido es que no me falte el pan en la mesa. Yo estoy dispuesto a serle fiel hasta el último día y no fallarle. Claro, siempre y cuando mi matrimonio esté perfecto. Siempre en algún punto implícito, aunque no lo hayamos firmado, condicionamos a Dios y le decimos, Dios, yo te amo hasta tanto no cruces ciertas líneas que no estoy dispuesto a soportarte. Proclamamos que somos incondicionales, pero no lo somos. Siempre hay un punto que decimos, yo soportaría hasta esto, más de esto dejas de ser mi Dios. Esta dama es absoluta y descarnadamente frontal. Ella dice, Dios cruzó el límite que nos habíamos puesto. La pregunta es, ¿quién había puesto el límite? ¿Realmente Dios un día se acercó a ella y le dijo, ay, no cruzaré esta barrera? ¿O ella se lo impuso al Señor? Te amaré siempre y cuando me vayan bien las cosas y si no, no voy a amarte más. Te serviré mientras las cosas estén a favor. Cuando los vientos estén en contra, no te serviré. ¿Quién firmó ese contrato? ¿Dios y nosotros o solo nosotros? Ahora, cuando Dios no satisface nuestras expectativas, empieza un torbellino de preguntas. ¿Dios es realmente bueno? ¿Será que su poder es limitado? ¿Será que su autoridad está restringida? ¿Puede hacer algunas cosas y otras tantas no? ¿Cuántas veces has pensado, ¿no habrá superado el diablo a Dios en esta ocasión? ¿Qué creemos cuando la vida no es tan buena? José en Egipto le dice unas palabras a Faraón que a mí me llena de preguntas, pero a la vez veo la autoridad con la cual José expresa estas palabras. Me llena de inquietudes, sí. Pero noten lo que José le dice a Faraón. Le dice, llegarán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda la prosperidad de Egipto. La gente se va a olvidar que la pasó bien de tan intenso que va a ser el hambre en Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará el recuerdo de los años buenos. Va a ser tan feo lo que ocurra en Egipto que nadie se va a acordar de cuando comían. El haber tenido 2 sueños similares, le dice al faraón, significa que estos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. O sea, José ve 2 épocas, la abundancia y la escasez, y ambos las adjudica a Dios. La hambruna y la abundancia los ve bajo la jurisdicción divina. Ambas, dice José, diré sus palabras, fueron decretadas por Dios. Ahora, ¿cómo podría ser eso? La calamidad, la hambruna, ¿puede ser una idea de Dios? Por supuesto que no. Dios no crea ni apuesta a la maldad. Dice la palabra, lejos está de Dios la impiedad y el omnipotente la iniquidad. Dios es la esencia de lo bueno, Él es soberano y la palabra dice que Él está en control de todo. El Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y pone sobre él al quien le place. Daniel 5:21. Entonces ustedes dicen, entonces ¿quién manda las calamidades? No las envía Dios, pero las permite. Y ahora les daré las razones. Las permite. Cuando la legión de demonios que estaban en el Gadareno
son reprendidas por Jesús, le piden, permítenos entrar en esos puercos, y el Señor les da permiso, dice la palabra Marcos 5:12, y les dio permiso. O sea, el diablo tiene que obedecer. Los demonios tienen que obedecer a Dios. No porque se hayan rebelado, no porque no estén más en los cielos, no porque hayan caído Satanás y la tercera parte de los ángeles no obedecen a Dios. Dios todavía les da órdenes y ellos tienen que obedecer. Les da permiso. De otro modo no le hubiesen pedido permiso. Déjanos meternos en los puercos. Hubiesen hecho lo que quisieran si al fin y al cabo respondían al diablo. Pero Dios, el Señor les da permiso. O sea, esto me lleva a la conclusión que Dios le permite a Satanás en ocasiones desatar el caos, pero no permite que triunfe. Romanos 8:28 dice: y sabemos a los que aman a Dios que todas las cosas les ayudan a bien. ¿Están hasta ahí, sí o no? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios promete que todas las cosas van a estar bien. No dice cada una de las cosas. Esto es importante porque los sucesos aislados pueden ser malos, pero Dios promete que el final va a ser bueno. Todas las cosas que te ocurran ayudan a bien. No es que cada cosa va a ser buena. Te van a ocurrir días malos, días buenos, pero Dios te da una promesa. Todo lo que te ocurra va a terminar en bendición. Vas a triunfar. Las cosas buenas y las cosas malas. Eso es, todas las cosas ayudan para bien. Eso debería alentarnos. ¿Hasta ahí soy claro, sí o no? No cada una de las cosas, todas las cosas. En nuestra vida tenemos, por ejemplo, algunas cosas cotidianas que nos hablan de esto. Cuando tomas una taza de café, no dices, cuando dices qué rico el café, no estás diciendo qué rica es la bolsa que contiene los granos traídos desde Colombia por Ramón Valdés. No dices, es que los granos son muy buenos. Tampoco cuando dices qué rico café, no dices qué agua caliente tan sabrosa. Tampoco dices qué buena cafetera que compramos, qué buen filtro tiene el café. Lo que está diciendo es que los ingredientes trabajan juntos. Cuando la bolsa se abre, los granos se muelen, el agua se calienta a la temperatura adecuada, y entonces tú estás diciendo qué sabroso el café. Estás hablando de la cooperación colectiva de todos los elementos para crear un café rico. Entonces te dice, ¿te tomaste un rico café? Sí, el café estaba rico. Para llegar a un rico café tuvo que intervenir los granos, el agua, la buena cafetera. Nespresso tomo, si algún día me quieren regalar, dicho sea de paso, el Señor me dice que te lo diga. Todos esos elementos juntos hacen que tomes un buen café. Cuando Pablo le escribe a Roma, le dice, todas las cosas ayudan para bien. A lo mejor la molienda del café va a ser dura, el agua caliente no te va a gustar, pero al final va a quedar un café sabroso. Todos los elementos en conjunto ayudan para bien. Ahora, nada en la Biblia nos haría llamar bueno a una hambruna, a un ataque al corazón, a un derrame cerebral, a un ataque terrorista, a un accidente. Son calamidades, productos de un planeta Tierra caído. Por el contrario, el mensaje de la Biblia, en especial la historia de José, nos compele a creer que la mezcla de todas esas cosas, de esos ingredientes, van a hacer algo bueno. José le dice a Faraón, viene un tiempo de hambruna tan fuerte que te van a hacer olvidar los buenos momentos. Nos van a hacer olvidar los buenos momentos que pasamos. Pero Dios decretó la hambruna y el tiempo de la abundancia. Ahora, ¿qué es bueno para Dios? Vamos a dejar que Dios defina lo que es bueno. Porque si a mí me preguntan qué es bueno, mi definición de algo bueno es comodidad, confort, que me vaya bien, tener salud. ¿Cuál es la definición de algo bueno para Dios? El caso de su hijo, la vida buena consistió en sufrimientos, en tormento, en cruz, en muerte. Dios mezcló esos ingredientes para producir la gloria de Dios y tu salvación y mi salvación. Al final fue bueno, después de la cruz fue bueno. Ahora, la molienda de café, el agua hirviendo, el aplastar los granos fue la cruz, el sufrimiento, la tortura, la sangre, el escupir, la humillación, la vergüenza. Tú dices, eso no es bueno, eso no puede provenir de Dios. Pero Dios estaba mezclando todos esos ingredientes eternos para que hoy tú y yo tengamos vida eterna. Entonces la vida así termina siendo sabrosa, Dios sabe, ¿sí o no?
Ahora, ¿Dios puede cruzar la línea? Sí, porque Él es Dios. Y esta mañana hay que decidir si confiamos en Él o no. Él puede cruzar la línea y a ti y a mí no nos quedará otro camino que decidirnos. No podemos decir, no, hay cosas que yo a Dios no se las voy a permitir. ¿Y qué? La preocupación que tiene Dios. Yo mismo he predicado, no, hay cosas que yo sé que Dios no hará contra mí o claro, no lo hará Él adrede contra mí, bíblicamente hablando, pero yo decía, hay cosas que Dios jamás va a permitir, porque me ama demasiado. Y esto es un punto que por no ser predicado bien desde nuestros púlpitos, la gente luego se frustra. Si predicamos un mensaje barato, es aquel mensaje donde sacamos parte de la verdad y le decimos solo lo que le gusta a la gente. Esto es como un chef que solo cocina cosas dulces, cosas que aparentemente son ricas, pero no hay nutrientes. Y si no tienes una dieta de vegetales, una dieta de carnes, una dieta de pescado, lo más probable es que tu salud al final del día lo resienta. Y si como pastor yo quisiera tenerlos alegres a todos, le diría, hermano, Dios quiere que vivas feliz en esta tierra, y sí que quiere, pero compararía la felicidad a que siempre tengas dinero en el banco. Diría, hermano, Dios quiere que tengas tu auto del año, y hay gente que a lo mejor nunca va a tener un auto del año, es más, ni auto va a tener. Ni del año, ni del siglo pasado. ¿Qué hace esa persona que no puede acceder a un auto? Empieza a pensar, estoy haciendo las cosas mal. O lo que es peor, Dios no es bueno conmigo. Yo he visto sanidades, las vemos periódicamente en la iglesia. Tenemos testimonio y testimonio. Dios me sanó, la metástasis se fue, el cáncer desapareció, el tumor. Aquí tenemos testimonios vivos de lo que Dios hace. Pero soy consciente que también tenemos personas en sillas de ruedas a las cuales le tenemos que poner un sitio para discapacitados o capacidades especiales. No deberíamos tenerlo si pensáramos que el que está en silla de ruedas, Dios no es bueno con él o está metiendo la pata. Allí es cuando el evangelio se tiene que profundizar. ¿Qué piensa un papá que tiene un hijo con una capacidad distinta a los demás? ¿Hicimos algo mal? Cuando lo gestábamos, ¿estábamos en pecado? Eso yo lo escuché en varias congregaciones cuando jovencito. Un niño nacía con una anomalía y decía, es el pecado de los padres, porque ella se casó embarazada. Desconociendo los principios divinos, que Dios dice que todas las cosas son hechas nuevas, que el pecado de los padres no pasará hasta la próxima generación, si no estaríamos fregados la mayoría. Estaríamos en el horno todos. Imagina si cargaras con los pecados del viejo. Imagina si cargáramos con los pecados de la vieja. ¿Hay algo que debamos saber? Sería terrible. Ese evangelio se creó, ese falso evangelio, para asustar a la gente. Para tenerlas bajo un yugo. Si pecas, te vas a ver como Dios que quita la mano y te vas a quedar rengo. Entonces venía el hermano. ¿Y cómo fue el pecado? Es terrible. Y vemos a un Dios como si fuese un policía cósmico, esperando que te equivoques y luego castigarte y darte una lección moral. Y Dios no es eso. Tampoco estoy diciendo que podrás hacer lo que quieras, porque Dios al que ama disciplina, pero habla de disciplina o de castigo. Te ama, amas como tú amabas a tu hijo, a tu bebé cuando se hacía encima y decías, ese olor nauseabundo no puede venir de nuestro apellido. Sí, viene. Pero tú no lo despreciabas, no lo descartabas, no lo reemplazabas. Ese es el amor de Dios. Ahora, si yo interpreto que Dios en algún momento va a cruzar la línea y lo interpreto como que eso es ausencia de bondad, voy a pasarla mal. Vuelvo al blog de Christine Taylor, esta mamá que les conté, que les mencioné antes. Ella concluye su declaración en internet con estas palabras. Dice, he pasado muchas semanas tratando de entender por qué un Dios tan amoroso pudo permitir que ocurrieran cosas terribles en mi familia. La única conclusión a la cual arribé con la ayuda del Espíritu Santo es que tengo que renunciar al límite que le puse a Dios. Tengo que renunciar a mi límite. Si voy a estar con el Señor, tengo que ofrecer mi vida entera
cada minuto de ella al control de Dios sin pensar en los resultados. Mi vida y mi familia está en las manos de Dios. ¿Lo crees? Mami, papi, ¿le das tus hijos a las manos de Dios? Bueno, entonces los sueltas. Te va a pasar con un médico o con un abogado. Si alguna vez vas a consultar a un abogado, y yo lo tuve que consultar muchas veces por temas laborales, el abogado me dijo, entre otras cosas, Dante, eres muy intenso. No sé dónde sacó eso. No me estés llamando todos los días. Y yo le decía, José, que te tengo que llamar, José, porque estoy intranquilo. ¿Te llamaron del juzgado? ¿Qué dijeron? Dante, si yo soy tu abogado, yo voy a cobrarte por esto, no te lo hago gratis. Si yo soy tu abogado, te desentiendes. Al final de cuentas te voy a decir si ganaste el caso o no. Y a mí no me gustaba, me producía una ansiedad. Y con Dios somos similares. Te entrego a mis hijos, pero me los cuidas, ¿eh? Que no se me hagan rebeldes, ¿eh? Y ojo con quién que se van a casar, ¿eh? Que no me traiga una loquita, ¿eh? Te lo entregué a ti, Señor, ¿eh? Dios dice, o me lo entregas, o te lo quedas y lo crías a tu manera. Y que te vaya bien. Entonces esta dama dice, yo tengo que renunciar a los límites porque el Señor me ha hecho entender que no se han trazado líneas que Dios no pueda cruzar, ni hemos hecho un trato juntos. Yo sola firmé el contrato, Señor, hasta aquí es lo que aguanto. Y yo entregué mi vida al Señor. Y así donde había pánico, cuando entrego mi vida completa al Señor, ahora hay paz. Y donde había ansiedad, ahora impera la calma. Porque he entendido de que le he dicho, Señor, está bien, lo que tú hagas va a estar bien. Porque debo creer que todas las cosas me van a ayudar para bien. Eso es confiar en el Señor. Al final, como tu abogado, el Señor te dice, yo te voy a dar el resultado. Mi abogado encima no me podía decir si yo iba a ganar el caso o no. Me decía, no me molestes hasta que no tenga un resultado. Aquí nuestro abogado dice, tranquilo, no me vengas a orar por lo mismo. Si me entregaste tu familia, tu salud, tu finanzas, confía. Pero es más, a diferencia de los abogados terrenales, te digo, todas las cosas te van a ir bien. Te va a ir bien. ¿No deberías agradecer a Dios por eso? Ahora, todos en algún momento nos vamos a encontrar en esa intersección de la vida. ¿Es Dios bueno cuando las consecuencias no lo son? ¿Por qué se llevó mi padre? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué mi hermana? ¿Es bueno Dios todavía? Porque si cada año te debates con el dolor de por qué, estás diciendo tú eres un Dios malo. Y tras el dolor que tienes le agregas un conflicto con Dios que no quieres tener. Dios dice, sigo siendo bueno. Dios es bueno durante las hambrunas o los banquetes. Yo te daré la respuesta. La respuesta es la única foto de Dios que existe, Cristo. Esa es la respuesta. ¿Quieres conocer la respuesta clara si Dios es bueno en cuestión de sufrimiento y en cuestión de que te vaya bien? Mira a Jesús. Y Él presionó la piel lacerada de un leproso, sintió las lágrimas de una mujer pecadora que lloró, inclinó su oído a los hambrientos, lloró ante la muerte de un amigo, detuvo su caminar para atender las necesidades de una madre afligida. Cristo no retrocedió, ni corrió, ni se aisló ante la presencia del dolor. Todo lo contrario, no pasó su ministerio dentro de una burbuja, ni predicó desde una isla desértica, aséptica o libre del dolor. El Señor estuvo con el dolor y tomó de su propia medicina. Él jugó con sus propias reglas. ¿Tienes discusiones sin sentido en la familia? Jesús las vivió. Sus propios hermanos no creían en Él. ¿Sientes acusaciones de gente celosa? Jesús las supo tener, con aguijonazos fuertes. ¿Has vivido una muerte aparentemente sin sentido? Observa la cruz. ¿Por qué venimos a la iglesia y nos olvidamos de la cruz? La cruz no es un símbolo, no es el símbolo de Nike, no es el logo de Coca-Cola. La cruz no es lo que devino luego de una reunión de marketing y de branding para que tengamos algo que nos identifique. La cruz es tortura, es muerte. Y Cristo no te exige nada que Él no haya experimentado Él mismo. Él no te pediría que tú atravieses el dolor, el valle de sombra y de muerte, que lo atravieses, que al otro lado está la luz, si Él no lo hubiese pasado.
Si él hubiese sido Mahoma, si él hubiese sido Confucio o hubiese sido cualquier otro líder religioso, quizás sería ingrato que él diga, tendréis que pasar aflicción. ¿Por qué si él no la ha pasado? Pero siendo Dios se rebaja y pasa aflicción y luego te dice, en el mundo tendréis aflicción. Ahora tú dices, ¿y por qué me va a pasar eso? La única explicación que nos debe el Señor es porque yo soy bueno, créeme. Porque estoy pensando en ti, en un resultado final. ¿No será que el problema radica en nuestra corta perspectiva, en que no podemos ver la vida completa? Estaba leyendo que George Frederick Handel había compuesto la famosa obra musical El Mesías y tenía esa obra 200 páginas. Imagínense las partituras, 200 páginas. Y yo imaginaba que la esposa de Handel agarra una de las páginas, una sola, la encuentra en el piso, se le cayó del gran libraco que tenía, se le cae una página y encuentra un compás en tono menor. En toda la página solo un compás en tono menor. Y vamos a suponer que ella va con ese fragmento de disonancia en la mano, se acerca al estudio del marido y le dice, esta música no tiene sentido. Qué mal compositor que eres, viejo. No tiene sentido. Y está mirando solo una página. ¿Qué habrá pensado él? Habrá pensado, mujer, tú terminas de hacer lo que tienes que hacer, ve. Te estás perdiendo 199 páginas. Ella está mirando solamente la disonancia, un fragmento de disonancia en la mano. Y quizás Dios nos ve igual cuando nosotros vamos como la señora ante Él y señalamos el tono menor. Nuestro hijo enfermo, unas muletas, la hambruna, un divorcio, un dolor. Señalamos eso y decimos, Señor, no tiene sentido, no tiene sentido. No estás leyendo la partitura. Te estás perdiendo la sinfonía. El Señor te dice, de toda la creación, ¿qué has visto para poder opinar de que no soy bueno? Y vamos con una hoja. Esto no tiene sentido, no es música, no es música. ¿Cómo con una hoja le dices al Señor qué es música y qué no es música? Si no has visto nunca la sinfonía. Job le dice al Señor, Señor, mira lo que me pasa. ¿Qué te pasa? No eres bueno. Y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la creación? No está esperando Dios una respuesta. Es como un padre diciendo a una madre, diciendo, ay, el señorito, ¿dónde estaba cuando estaba pariendo? ¿Dónde estabas tú cuando acomodé el cosmos en su lugar? ¿Quién eres para cuestionarme? Le está diciendo Job, ni entiendes lo que yo estoy haciendo, ni siquiera contigo. No me voy a sentar a debatir contigo. Y nosotros vamos con la disonancia, vamos con la única hojita que entendemos. Ay, Señor, Señor, ¿por qué las muletas? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi tía? ¿Por qué mi casa? ¿Por qué mi empleo? Y vamos con la única disonancia, no entendiendo la sinfonía. ¿No será que nuestra perspectiva es demasiado corta? Que solo estamos viendo un pedacito, una mirilla de la puerta y por eso no entendemos. ¿Será que habrá alguna explicación para el sufrimiento que no podamos entender? ¿Qué dirías tú si la respuesta de Dios a las preguntas a por qué has sufrido o estás sufriendo supera los megabytes de tu pobre mente o de mi pobre mente? Tal vez la explicación la vamos a entender en el cielo porque ahí no habrá límite de megabytes. Vamos a entender por qué. De haber tenido las piernas fuertes me habría perdido. Ay, mira los que logré tocar en aquel sufrimiento en el hospital, todos los que te conocieron porque tú me llevaste ahí. Por eso la cárcel, por eso nunca me llegaron los papeles. Debí haber vivido esa experiencia con gratitud, diciendo, tú sabes todo, Señor, mi estatus migratorio no te es ajeno. ¿O creen que Dios disfruta a la mañana y dice, indocumentado? No disfruta eso. Dios no trabaja para migraciones. Dios sabe tu estatus legal. A Él no se le escapa eso. ¿Por qué no te llegan los papeles? ¿Por qué no logras la residencia? ¿Por qué no tienes la salud como debieras? ¿Por qué no tienes la familia que quisieras? ¿Por qué no tienes el empleo que tienes? Porque Dios sabe, Él es soberano, Él sabe. Tú tienes que decir, basta de ponerte límites, Señor. Si yo te entrego la vida, te la entrego y haz de mí lo que quieras como el alfarero. Desármame, ármame, vuélveme a armar. No sé si todo el mundo estaría dispuesto a decirle esto al Señor. Imagina que yo te digo, te invito a vivir un día de tus sueños. 24 horas en una isla, no sé, Malibú, Tijuana.
en una isla paradisíaca, donde no hay preocupación, la comida que más te gusta, las actividades que más te gustan, como un spa. Entras a la mañana y sales 24 horas después. La única condición que te digo, vas a tener una milésima de segundo de incomodidad. Tú me dices, ¿por qué? Bueno, porque es la condición. Por razones que no te puedo explicar, hay que comenzar el día con una milésima de segundo de aflicción. No sé, una maleta pesada, que no puedes abrir la puerta del hotel. Vas a tener una milésima de segundo de dificultad. Pero después todo el día la vas a pasar feliz. Nadie diría, ay no, si tengo que cargar una maleta pesada no voy. Tú dirías, por una milésima de segundo, 24 horas de felicidad, claro. ¿Aceptarías la propuesta? Claro. Una porción tan pequeña de un segundo no es nada comparado con 24 horas. Y en el reloj de Dios estás viviendo una milésima de segundo. En el reloj de Dios, 80 años, 90 años son una milésima de segundo. Entonces Dios, que es tan grande, dice, y aguantate la incomodidad de la maleta pesada que te tocó. De hijos un tanto desobedientes, de un cónyuge ingrato, de la casa que todavía no llega, de unas muletas, de una salud frágil, de tener que vivir a insulina, de tener que soportar todas las mañanas tomarte 3, 4, 7, 8 pastillas para poder mantener tu organismo en funcionamiento. ¿Y por qué? Porque es una milésima de incomodidad. Tu vida es un vapor. Tu vida, dice la palabra, y mi vida, dice el proverbista, es un chasquear de los dedos comparado con el cielo. Tu dolor no va a durar para siempre, pero tú vas a ser eterno. Tú sí vas a durar para siempre. ¡Aleluya! Las aflicciones de este tiempo presente, dijo Pablo a Roma, no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Por eso el tipo Pablo se hizo un superhéroe. Lo metían en la cárcel, lo azotaban y no lo podían quebrar. Claro que le dolía. No era Superman. Pero no lograba el procónsul romano, el César, quebrar a este hombre. En aflicciones, en persecuciones, en frío, en desnudez. El tipo decía, yo sé vivir en abundancia, sé vivir en pobreza. Tengo una gana de morirme, pero por amor a ustedes no me voy a morir. Para mí el morir es ganancia. Mas voy a seguir hasta que acabe la carrera. Uno dice, pero qué seguridad. Yo me aguanto un naufragio. El segundo, estoy dudando si Dios me ama. El tercero, me voy de la iglesia. Una cárcel me aguanto. Azotes. Cárcel y azote. Ah, Señor, te pasaste conmigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pablo soporta cárceles, naufragios, azotes. Y dice, sí, ¿qué me importa? Si yo me voy a la gloria. Es un tipo indestructible. Es un tipo que sabe lo que tiene. No sé si alguna vez te tocó tener algo de dinero en el banco, prudente como para no preocuparte si te despiden del empleo. La mayoría quizás ha tenido lo suficiente para el día, para la semana. Pero quizás en algún momento en tu vida cobraste la venta de una casa, un salario atrasado, una herencia, y de pronto en tu cuenta aparecieron una cifra mínima de 5 ceros. O de 4 ceros, lo cual ya estaría bien. Tú dices, no lo voy a usar, no lo voy a utilizar. Pero caminas con otra seguridad. No es lo mismo aquel que se entera un viernes, que tiene que juntar las cosas de su escritorio y la vida ya no será como antes, porque lo acaban de despedir sabiendo que no sabe cómo pagará la renta el próximo lunes, a aquel que dice, bueno, en todo caso he hecho mano de los $100,000 que dijimos que no vamos a tocar en el Bank of America. Tienes una seguridad. Esa seguridad frívola, si se quiere, que te darían una cifra de 5 o 6 ceros, debería ser nada comparada a la seguridad que tienes con la vida eterna. Debería ser indestructible, debería ser inmune a las amarguras. No digo que vas a celebrar lo que te pase como si fuese alguien que te guste el dolor, no lo vas a celebrar. Pero tú deberías decir, no importa, no me ha tocado ahora pasar un día bueno, me tocan los días malos. No es esta mi mejor temporada, pero con todo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni haya mantenimiento en los lagares, en ningún sitio, con todo yo me alegraré en el Señor, porque me voy de aquí, estoy de tránsito. ¿Para qué me voy a preocupar si no es mi destino final? Esa es la mayordomía bien entendida.
Disfruta el auto del año, pero si tienes que tomar camiones, disfruta tomar camiones. El bus. Disfruta cuando te puedes comprar una ropa linda y disfruta cuando tienes que remedar la misma ropa. Yo tuve el mismo pantalón, de verdad no me estoy haciendo el pobrecito, yo tuve el mismo pantalón desde los 6 años hasta los 12. Ahora les explico cómo. Mamá agarró el pantalón de 12 de mi hermano que me llevaba exactamente 6 años y me lo dijo, hijo, es la hora de que lo uses. Ya venía con una usada de 5 o 6 años. Mi mamá agarró el pantalón, tac, 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 hasta la rodilla tenía la botamanga doblada para adentro. Y entonces pegaba el estirón cuando ella me veía así, recién cuando me veía así al colegio, recién así, agarraba y decía, es hora de bajar, y me bajaba. Pegaba otro estirón, es hora de bajar otro poco. Y se iban haciendo unas rayas. Mi jean era celeste y azul marino. De verdad. Nunca me preguntaron la edad. Las maestras contaban las rayas como los árboles. 9 años, Gebel. Sí, ¿cómo sabe? Y hay 9 rayas. Se me rompía acá. Se le ponía unos parches. Se rompía el parche arriba del parche. Yo llegué a ser Robocop, yo iba así. Tuve que aprender. Acá estoy, no estoy traumado, creo. Si me viera la vieja con traje verde. No estoy traumado. Salí adelante en la vida. Entendí que la felicidad no pasaba por mejores pantalones. La felicidad no pasaba por tener la mochila del año, los lápices del año. Y creo que hay un momento en la vida en que damos por sentado lo que tenemos al alcance de la mano de parte de Dios y nos volvemos desagradecidos, ingratos y ponemos cara de trasero cuando Dios no nos bendice. ¿Y saben qué hace Dios? Te deja la cara de estreñido para que aprendas. Cuando te sonrías, a pesar de las crisis, te voy a bendecir. Te voy a bendecir, voy a abrir puertas, te voy a multiplicar. Mi querido, lo que Dios tenga para ti en un futuro y para mí va a dar significado a lo que está ocurriendo ahora. Pero deja que Dios termine su trabajo, deja que el compositor complete la sinfonía. Dios no terminó todavía. El pronóstico es sencillo. El diagnóstico es sencillo. Yo te prometo de parte de Dios días muy buenos y días malos. Y días regulares. Pero Dios, esto es lo que te tiene que alentar. Dios está en todos los días. Dios está en los 3 tipos de días. En los malos, los regulares y los buenos. Él es el Señor de las hambrunas y de las fiestas. Y ambas las usa para cumplir su voluntad. Si entendieras esto único, esta última frase del mensaje, Dios está en todos tus días, no tendrías razón para estar triste. Dios sabía que ibas a pasar por esto. Dios sabía. No es que lo sorprendiste a Dios. Desde antes que nacieras o fueses gestado en el vientre de tu madre, dijo Jeremías, Él había contado tus días. Dios ve tu vida completa. Desde que naces ya te vio bajar al sepulcro. Ya vio cómo terminan tus días. Y Él sabe que en los días de José había cárceles, había cisternas, había acoso, había azotes, había honra, había gloria. Dios sabe, Dios miró la vida completa de José y dijo, me encanta esta vida, nada más que él no podía ver más allá de la cisterna y en algún momento pensó, Dios me abandonó, Dios se transformó en un Dios malo. Si pudieras tan solo tener una óptica completa de tu vida, te darías cuenta que estos tiempos de a veces no tener para pagar la renta, quiero que me entiendas, no fue enviado por Dios, pero está siendo utilizado por Dios para procesarte. Dios lo permite de algún modo para que tú aprendas a contentarte en los días que puedas pagar y en los días que tengas que dar la cara y digas, no tengo para pagar. No te tienes que esconder de las deudas, tienes que decir, no puedo, no tengo.
Vas a tener que esperarme. Eso es parte del carácter. Yo pensé que cuando uno tenía que decir no puedo pagar era porque Dios había quitado la mano. Yo también me crié en ese evangelio barato. Que Dios te llena los bolsillos y el día que andas con bolsillos vacíos, Dios te abandonó. Algo hiciste mal, la fregaste. Y de pronto me enteré y supe que Dios es un gran administrador y que a veces te enseña a administrarte mejor. Que a veces lo que te está enseñando es a dar la cara. Que a veces lo que te está enseñando es que a veces tienes que vivir con lo poco, a veces con lo mucho, a veces tienes que meterte en una piedrita, pararte así, hacer el equilibrio hasta que las aguas bajen, a veces tienes los dos pies bien parados. Eso es la vida, señores. Si encuentran otro pastor que le diga que solo tendrán alegrías, alegrías y alegrías, alegrías, no lo crean, es un embustero. La vida se compone de días buenos y de días malos. Nadie es feliz 365 días al año. Todos los días, 7 días a la semana, 24 horas. No hay uno solo que sea feliz. Si alguien dice, soy feliz, tenés un problema mental. No está feliz. Lo que uno puede estar 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año, es tener contentamiento. Que nada tiene que ver con la felicidad. Contentamiento es me contento con lo que tengo. No tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. No puedo acceder a mis sueños, pero Dios lo que me ha dado me alegra. Ese es el contentamiento. Si hay para mucho, hay para mucho. Si hay para poco, hay para poco. Y aún así vas a agradecer al Señor. Pregunto, ¿es bueno Dios para ti? Entonces yo te voy a hacer una propuesta. Esta es una de las propuestas más serias que posiblemente jamás te hayan hecho desde que te invitaron a aceptar al Señor en tu vida. Que si no lo tienes, hoy estás invitado para darle acceso al Señor a tu vida, ¿no? Pero esta es la segunda cosa que te voy a proponer, la más seria que jamás te van a decir en una congregación. ¿Le quita los límites a Dios hoy? Le dice, Señor, hasta donde quieras llegar. No le digas, Señor, tú harás que no baje el cuchillo cuando quieras sacrificar a mi hijo. ¿Y si lo tienes que bajar? Porque si decimos eso, decimos, Señor, si no hay muerte, yo te sirvo. Si no hay dolor, yo te sirvo. ¿Por qué Dios bendijo a Abraham por sobre todas las naciones de la tierra? Porque Abraham jamás subió esa montaña diciendo, yo sé que Dios no me va a permitir que lo mate a mi hijo. Él subió convencido que nunca más tendría a su hijo. Y no cuestionó, Dios me lo pidió, punto. Dios dio, Dios quitó. Si vives con esa mente, se te va la ansiedad y tienes paz. Acepta los infortunios como permisos otorgados por Dios por alguna razón, que si la dicha te lo permite y la providencia vas a entender aquí. Y otras cosas las vas a entender allá. ¿Por qué ella se fue cuando tú más la necesitabas? Yo no creo que haya una edad en que uno diga, ya está, no necesito a mi padre, ya se podría morir. Yo pensé que lloraría mucho a mi mamá si ella se moría a los 40, pero que la lloraría menos si se moría a los 90. Mentira, la lloramos igual. 90 años con Alzheimer y yo le seguía preguntando al Señor, ¿y por qué? Y si se me muere de 120 le diré, ¿y por qué? Porque nos aferramos a las cosas. Y la vida desde la cuna a la tumba es soltar. Soltar, soltar. Tus hijos no son tuyos. No digas, es que son míos. Es tu responsabilidad como Moisés, prepararlos para una tierra que a lo mejor ni vas a ver tú. Y después ellos tomarán sus decisiones. A mí mis hijos no me van a culpar si se hacen delincuentes o van a la rebeldía. Dios no lo permita. Pero no me van a culpar a mí. Haré mi mejor tarea. Como padres haremos nuestra mejor tarea, pero no puedo yo cargarme con la responsabilidad de hijos que algún día tomarán sus decisiones, elegirán a sus cónyuges, decidirán qué hacer. Uno tiene que soltar en la vida. Entonces suelta tu salud, porque a lo mejor eso es lo que te llama, Señor, sáname, Señor, sáname. Ya sabe Dios de qué cosa tenéis necesidad antes de que se la pida. Haz una última oración, Señor, si me quieres sano, haz la obra. Y si me tengo que levantar todos los días a inyectarme o a hacerme diálisis, lo voy a hacer y voy a seguir creyendo que eres un Dios bueno, un Dios amigable, un Dios afable. Vamos, ponte de pie, vamos. ¡Aleluya!
Leía o miraba hace unos meses atrás un documental que en su momento yo lo comenté porque a mí me llamó la atención que en un parque nacional de África del Sur tuvieron una superpoblación de elefantes y entonces decidieron separar a los elefantes pequeños porque se comían toda la vegetación y llevarlos a otro parque. Los apartan de los elefantes adultos. Y ese nuevo parque a lo cual llevan los elefantitos es un terreno natural del rinoceronte blanco. Pero no hay problema porque el rinoceronte blanco no tiene enemigos naturales. Si bien es duro, es fuerte, es una raza fuerte, el rinoceronte no es presa de ninguna otra especie, ni tampoco ataca. Y empezaron con el correr de las semanas a aparecer un montón de rinocerontes muertos por la mañana. Un montón de rinocerontes, no sabían si era contaminación, pero si era contaminación, ¿por qué no morían otras especies? Así que yo dije, ¿qué pudo haber matado los rinocerontes blancos? Y entonces el locutor diría algo como: las cámaras de seguridad captaron el momento exacto cuando por las noches los elefantes se agrupaban en pandillas y salían a matar rinocerontes. Increíblemente. Yo digo, esos elefantes eran hispanos. Se miraron entre ellos y se hicieron una pandilla. Pueden verlo, está disponible en YouTube. Con cámaras literalmente ocultas notaron cómo los elefantitos jóvenes, al carecer de la influencia de los padres, de los elefantes adultos, se organizaban en pandillas, si se puede llamar de alguna forma, en elefantadas, para salir a matar al rinoceronte, algo que no está en la naturaleza de los elefantes. Llegan a la conclusión de que cualquier especie que no se cría bajo la influencia de los padres puede devenir en cualquier comportamiento de orfandad atípico. Comportamiento de orfandad es lo que uno hace cuando no tiene la cobertura de un mentor. El espíritu de orfandad es una actitud. Es al cabo hacer lo que se te plazca, sin nunca rendir cuentas a nadie, sin nunca tener que estar bajo la cobertura de alguien más, rodearse de personas iguales o peor que nosotros, que por consecuencia terminan en una espiral que nos lleva a una vida espiritual poco fructífera. Eso es el espíritu de orfandad. Tiene que ver con nuestra dependencia de Dios, y eso me incluye. Tiene que ver con nuestra vida conectada al Señor, con honrar a alguien. No podemos pasar por la vida sin atravesar la honra. Estoy hablando de honrar a nuestros hermanos, de honrar a quien nos sirven, de honrar a quien alguna vez una palabra que Dios trajo a través de esa persona nos direccionó, nos ubicó en tiempo y espacio. Honrar a quienes nos bendicen, honrar la fuente de trabajo, honrar el país que nos da cobertura. Y no significa honrar una vez y ya está. Eso es agradecimiento. La honra tiene que ver con una actitud del corazón de no tomar como ordinario ni el venir a la iglesia, ni en la forma que te viste, ni en la forma que adoras. El que a vosotros recibe, el que a vosotros honra, a mí me honra, dice el Señor. El que me honra a mí, oigan, honra al que me envió. Por efecto transitivo, el que honra a una persona, que es el embajador, está honrando a Cristo. Pero Cristo va más allá, dice, y el que me honra a mí, honra a Dios. El que honra a un profeta, recompensa de profeta recibe. El que honra a un justo, recompensa de justo recibe. Y cualquiera que honra a estos pequeñitos con un vaso de agua fría, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Noten que Jesús cubre todas las bases y la dinámica con toda la gente que estamos en contacto. Porque esto parecería sino que es una predica para que honren a los líderes, a los pastores. No, el Señor dice, primero honra a quienes están en el liderazgo. Eso incluye desde Donald Trump, tu jefe, tu pastor, tu líder. Honra al que está en el liderazgo, ¿no es cierto? Eso dice el Señor. Honra al hombre justo, o sea, al que está al mismo nivel. ¿Te consideras justo? Honra al que está al mismo nivel, merece la honra. Y honra al que está debajo tuyo. Honra al que consideras que es un empleado, un indocumentado, un ignorante, un falto de cultura. También, porque si le das un vaso de agua a estos pequeñitos, no perderás tu recompensa, dice el Señor. La honra quita el espíritu de orfandad.
Porque cuando tienes a alguien a quien honrar, estás diciendo, yo no soy huérfano, yo dependo siempre de alguien. Siempre estamos dependiendo de alguien. Nadie por sí solo llega a la luna. Nadie por sí solo dice, yo no dependo de nadie, gracias a Dios nazco solo, me reproduzco solo y muero solo. No, necesitas a alguien. Necesitas el amor, necesitas el cariño, necesitas la contención, necesitas la corrección. De otro modo, te transformas en un huérfano que un día te pegas a otros huérfanos elefantitos y sales a matar rinocerontes. Aunque no esté en tu naturaleza. Ese es el sentimiento de orfandad. Cuando uno se somete bajo una autoridad espiritual, te pones bajo el paraguas de su unción y te conviertes, oigan esto, estoy retrotrayéndome a las palabras del Señor, Esto no es una teología medio agarrada de los pelos, no, esto dijo el Señor. El que honra profeta, recompensa ¿de qué recibe? De profeta. ¿Qué dice el Señor? Te apropias del botín espiritual de ese hombre. O sea, hasta donde ese profeta es bendecido, esa misma bendición te la apropias. Recibes una herencia que no te has ganado, pero la recibes porque honras, porque bendices. Eso es lo que Dios promete. Eso es tener un pastor. La gente cree que tener un pastor es aquel que tiene que estar 24 horas contigo dándote de comer en la boca. Come la comida, dígale al que está a su lado, Dios te bendice, Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice. No se puede estar así. Hay que crecer, che. El crecer, como dijo el escritor de los Hebreos, es una responsabilidad de cada quien. Yo tengo que crecer, tengo que estar más sólido, no puedo vivir de anabólicos o de esteroides. Cuando crecemos, leemos las escrituras, tenemos nuestra revelación del Señor. ¿Por qué? Porque aprendimos a honrar. Y cuando uno honra, recibe una cobertura espiritual, una protección. Queridos hispanos, independientemente si eres de El Salvador, de Colombia, de Ecuador, de México o de Brasil, de donde Dios te haya traído, necesitas, como yo, tener una cobertura espiritual, tener alguien a quien responder, tener alguien que pueda orar por ti, alguien que diga, sabes, estoy cubriéndote, estoy intercediendo, te estoy rodeando. Lo necesitamos porque la honra no solo aparece a nivel espiritual, aparece cuando habla de los padres. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida, aunque no se lo merezcan, aunque no hayan sido buenos padres. Tienes que honrarlo para que te vaya bien a ti. No sé por qué el Señor lo diría, pero funciona. Lo reciben. Nuestros hijos tienen que entenderlo. Es que la vieja está terrible, la vieja la odio. Todos pasamos por esos tiempos. Mirá cómo se ríe. Si Dios habla de Pedro, porque hay un Pedro, Todos pasamos por el tiempo que detestamos a los padres y después los volvemos a amar y los volvemos a detestar. Después decimos, son unos ignorantes, no entienden nada, no les voy a hablar más, después les voy a hablar. Al fin y al cabo, al final de la vida hay que honrarlos. Y honrarlos no significa decirles todo que sí. Significa que hasta donde nuestros esfuerzos den, amarlos, protegerlos, chiquearlos, mimarlos, honrarlos. No podemos pedirles cuenta por lo que han hecho. No podemos decir, mira la vida que me diste y mira a dónde me trajiste. Ya está, hicieron lo que pudieron o lo que pensaban que estaban bien o lo que pensaban que estaba mal. ¿Qué sé yo? Darán cuenta ellos si provocaron a ira a sus hijos o no, como nosotros con los nuestros. Nuestra tarea como hijos es honrar para que la vida viaje por esa autopista, para que te vaya bien en todo lo que emprendas. El 99% de las oraciones que hacemos no deberíamos hacerlas, ya tienen respuesta en la Biblia. Ore por mí para que mi empresa ande bien. Y la Biblia dice, siembra para cosechar. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo lo que emprendas. ¿De verdad necesitas oración? No necesitas orar, necesitas aplicar principios. Y si aplicas esos principios, se activa sobrenaturalmente lo que tiene que ocurrir. Así funciona. La Biblia es un libro de principios. Y nada cambia las leyes espirituales. Nada. La siembra y la cosecha funciona para justos e injustos. La honra funciona para justos e injustos. Y tú dices, ¿eso significa que alguien puede no tener a Cristo, ser un delincuente, pero por honrar a sus padres se va al cielo? No, Dios no habla de lo que pasará al final. Al final la puerta se estrecha y el único paso es una cruz.
El único paso a la vida eterna con el Señor es la cruz. Nadie cambiará eso jamás, nunca. Pero sí soy testigo de personas ateas, mal habladas, y aunque pagarán las consecuencias de no tener a Cristo en el corazón, con la condenación eterna, honran a los viejos y les va bien, tienen larga vida. Dice, ve el desgraciado este, puede ser. Y si ustedes lo observan, sigue principios bíblicos. Los judíos siguen principios y muchos de ellos no tienen a Cristo, no tienen al Mesías, creen que Cristo fue un profeta más. Y nos decía el guía judío en Israel, los judíos seguimos los principios de la Torá y nos va bien. El judío, cuando quiere un aumento de salario, el judío practicante no va y se lo pide al jefe, al patrón. Lo que hace es aumentar su diezmo antes que le aumenten el salario y no se lo dice a su jefe. O sea, está ganando 100 pesos, el diezmo es 10, ¿correcto? Pero le gustaría ganar más dinero y entonces en lugar de diezmar 10, diezma 20. Primero activa lo sobrenatural y a Dios lleva a la sinagoga más diezmo, porque quiere aumento de salario. Y yo le dije a Jehová que me dé aumento de salario. Pasan 2, 3 días, el jefe lo llama y dice, no sé por qué, pero le vamos a aumentar. Yo sé por qué, ofrendé y siembré a mi Dios. No tienen a Cristo como Mesías. La salvación son 3 puntos aparte, no haremos un juicio ahora de eso. Lo que trato de decir es que los principios funcionan. Y la vida espiritual se reduce a esto. Hay un momento que dejas de orar en el término técnico de pedir. ¿Cómo sabes que estás sólido, que no estás lleno de anabólicos cuando ya no pides nada? El Señor lo dice. El Señor sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que se la pida. Él está diciendo, no, cuando vengas a mi presencia, adórame, no me pidas nada. Porque todo lo que necesitas fue hecho en la cruz del Calvario. Consumado es salvación, salud, finanzas, todo. Todo se lo debo a Él. Todo está ahí, todo está ahí. Están recibiendo esta palabra, todo. Entonces deja de orar para pedir. No deberías pedir nada. Si estás pidiendo algo, lo más probable es que hay un principio que no estás aplicando. Entonces cuando vas a orar, solo agradece, solo adórale, deja que Él te cambie, que se te imante la gloria, pero ya no pidas, porque todos son principios y entre esos principios hay uno magnífico llamado honra. La honra funciona. Un día la mamá de los hijos de Zebedeo, resulta que Jesús entre los discípulos tenía 2 nenes de mamá y la mamá viene a hablar con el Señor. Mesías, un momentito, ¿puedo hablar? Jesús le dice, ¿vos me trajiste a la vieja? Sí, mamá quiere hablar contigo. Me imagino la escena. Tipo grande. No era que Jesús tenía discípulos de 12 años, Estos tipos promediaban los 30 años, la edad de Jesús, algunos más. Yo presumo que estos tipos eran treintones casi subiendo al 4.º piso. Y viene la mamá. Sí, yo quería ver cuando llegues al cielo si mis hijos podían sentarse uno a tu derecha y otro a la izquierda. ¿Saben qué le dice Jesús? Eso de dónde se van a sentar ya lo decidió mi Padre. O sea que hay lugares de honra en los cielos. Si no diría, qué locura, estamos todos iguales. Él dijo, eso lo decidió mi Padre. No dijo, todos se sientan igual en el cielo. Él aclararía varias veces que hay niveles de honra en la mesa. Sino porque diría, cuando alguien te invita a una fiesta de boda, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú y te manden a sentar al otro lugar. Siéntate mejor en el fondo y que alguien diga, ven, pasa aquí, y te honre delante de los demás invitados. El Señor entendía bien lo que era la honra. La honra entre la gente, porque uno tiene que operar con la bendición de la gente. Yo tengo un mensaje que se llama el favor de mi hermano. Y por años hemos predicado tener el favor de Dios. Y hay mucha gente que cree tener el favor de Dios, pero tiene la enemistad de los hermanos. Y casualmente para hacer negocio necesitas el favor de tu hermano. Para casarte necesitas el favor de tu hermana. O de tu hermano, según el sexo.
Para emprender una iglesia necesitas el favor de la gente. Tú no puedes manejarte por la vida. Yo solo obedezco a Dios y el que me quiera, me quiere, el que no, que se friegue. Tú no puedes andar por la vida así. Tú tienes que ganarte el favor de la gente. Te daré honra para conmigo y para con los hombres, le dice Dios a Abraham. Dice la Biblia respecto de Jesús, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en favor con Dios y para con los hombres. No era un niño repugnante, un nerd que todo el mundo odiaba. Yo soy Jesús, los voy a condenar a todos. No era así. Crecía en favor. Era un niño adorable, educado. Si no, no diría, y tenía favor para con los hombres. Tenía favor. Y Dios dice, yo necesito que honres para que tengas honra de los demás, si no tu negocio nunca va a prosperar. Por más agarrado que estés de Dios, si no tienes honra para con la gente, los clientes no van a llegar, los consumidores no van a llegar. Nosotros honramos a los que vienen aquí. Bienvenido. No le decimos, si quiere escuchar palabras, métase ahí, y si no, buscas otra iglesia. No confunda cuando yo digo, busquen una iglesia a quien honrar, a maltratar. Honramos a la gente, honramos cuidándote, honramos diciendo es un honor que estés aquí, es un placer que vengas a escuchar la palabra. Luego el Espíritu Santo traerá convicción de pecado. Es algo que yo no puedo hacer por más honra que trate de darte, pero mi tarea es honrarte. Tu tarea, honrarme a mí, honrar al que está al lado, honrar a los más pequeñitos. Si vives en una atmósfera espiritual de honra, yo te prometo, tendrás favor en tu compañía, en tu empresa, en lo que toques, a donde vayas, en las fronteras, con los papeles, en migraciones. Alguien tiene que decir amén si lo está recibiendo. Vas a tener favor. Que Dios te bendiga se ha convertido en un saludo, en algo que va en una sola dirección, y la bendición es para que nosotros seamos benditos también. Bendición deriva de la palabra Barak, no Obama, Barak, que significa proclamar la intención de Dios. Cuando yo te digo Dios te bendiga, digo que todas las expectativas de Dios se cumplan en tu vida. Eso es honrar, eso es un principio espiritual, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Primera de Pedro 3:9. Entonces, ¿necesitas bendición? ¿Quién quiere bendición? ¿Quién necesita este año, antes que termine diciembre, recibir bendición en todas las áreas? ¿Quién lo necesita? ¿Quién necesita que sus graneros se llenen? Alguien tiene que decirme, yo lo necesito. Yo necesito bendición en muchas áreas de mi vida. Voy a la Biblia, o mejor dicho, antes de ir a la Biblia, voy a la presencia de Dios. Digo, Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Y Dios no me responde. Ahora me le pongo a adorar. Todo te lo debo a ti. Y yo siento la gloria de Dios. No sé qué me pasa desde los últimos años. Dejo de adorar, me pongo en pedigüeño. Ustedes dirán, bueno, pero lo mides por lo que sientes. No en términos almáticos, lo siento en el espíritu. Es como que se corta, es como una comunicación que se corta la señal. Yo puedo estar horas, voy a un bosque a orar y entonces estoy, Señor, te amo, Señor, te amo. Y cuando siento la presencia de Dios, como todo hispano, te abren la puertita, aprovecho. Entonces yo voy a orar y estoy adorando y se genera un microclima ahí. El Señor habla a mi espíritu, dice la palabra un abismo, llama a otro abismo. Y de repente empiezo a pedir algo que necesito. Señor, quiero aprovechar para... Me distraigo, pasa un chino caminando. Y entonces voy y le digo, Señor, ¿por qué no me quieres responder? Y el Señor me ha enseñado en los últimos años que hay un montón de cosas que Él ya no me va a responder porque ya las respondió. Porque tengo que aplicar principios que ya están aquí. ¿Quieres bendición para tu negocio? ¿Por qué, Señor, por qué tendríamos que orar por tu negocio? No, para que no me roben, para que prospere, para que me den la licencia. Dice, al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende bien. Proverbios 11:26. No dice, regala el grano para que te vaya bien. Véndelo bien. No quieras hacerte millonario con
una porción de tacos. Véndelo con buen precio. No acapares. Sé de bendición y yo bendigo tu negocio. Acapáralo, sé devoto de la Virgen del Codo y que te bendiga tu abuela. Está ahí. Hemos perdido domingos y domingos y domingos diciendo a la gente, vamos a orar, soltar la bendición sobre tu negocio. Vamos, yo creo que uno tiene que decir, sí, activo bendiciones. Es una cuestión mental nuestra. No es que Dios está esperando la orden. Nosotros tenemos que ampliar la mente y entender que vamos a ser de bendición. Él será fiel todos los días hasta el último día de tu vida. Dice el Señor. ¿Están recibiendo esta palabra? ¿Sí o no? Si quiero bendición, tengo que desarrollar un estilo de vida que bendiga a otros. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. ¿Escucharon eso? Bendeciré a los que te bendijeren. Maldeciré al que te maldijere. Yo se los he contado. Un presidente dictatorial de nuestros países dijo, Israel, te maldigo desde mis entrañas, y olvidó un principio que está vivo. Esto sigue funcionando, está vivo. Al que te maldijere, yo lo maldeciré, dice Dios. No toques a Israel, no toques al pueblo de Dios. Y tú dices, ¿por qué? Es muy profundo, es teológico, pero funciona. Quien se mete conmigo, se mete con mi Dios. El que honra al que yo envío, me honra a mí. El que me honra a mí, envía a Dios. Me honra es Dios, dice el Señor. La honra funciona para bien y para mal. La falta de honra, el que maldice, el que critica al mensajero, está criticando al que lo envió. Y si criticas al que lo envió, está criticando al que envió al que lo envió, a Dios. Y tú no quieres de enemigo a Dios. Tú no quieres que eso suceda. Así que es preferible honrar. Siempre. Honrar. ¿Cuál es la consecuencia negativa de honrar a quien no se lo merece? Ninguna. No hay una sola advertencia que diga, y ojo con regalar honra, Cuidado, a ver si estás honrando a un falso profeta. No, yo he honrado a algunos canallas sin saber que eran canallas. Pero Dios me bendijo por mi actitud del corazón. Siembro y cosecho. Y me va bien. Y tengo largura de días. Porque honro a mis padres, porque los honro hasta donde puedo, porque los honré hasta que uno de ellos partió. Esa es nuestra obligación espiritual. Es un principio que se cumple y quita el espíritu de orfandad. Si te sientes solo, triste, si sientes en ocasiones que vas solo por el mundo y nadie te comprende en tus frustraciones, en tus ansiedades, en tus desdenes, yo puedo decirte de parte del Señor que estás huérfano de cobertura. Estás huérfano de cobertura porque a lo mejor estás esperando la cobertura perfecta que no existe. Si existiera la cobertura perfecta, vuelvo otra vez a lo que Jesús dijo, diría, honra a tu padre y a tu madre si fueron buenos. Él está exigiendo una honra aún los que fueron imperfectos, abandónicos, violentos. No tienes que volver a vivir con ellos, simplemente honrarlos. Y a veces la honra es callarte si no tienes nada bueno para decir. Eso también es honra. No tienes nada bueno, no digas tampoco nada malo, porque ahí deshonras a ti, deshonras. Y cuando transitas la autopista de la vida honrando, valorando a los demás, a los más pequeñitos con un vaso de agua, a los que están por encima, a los justos al igual que tú, se empieza a generar y a activar sobrenaturalmente un principio donde empiezas a recibir bendiciones en una cadena que nunca se termina. Tú honras, siembras y no vas a ver la cosecha rápido. Sigue, honro, siembro, honro, siembro, honro, siembro, y allá empieza a crecer la primera plantita de una honra y una siembra de hace 10 años. Pero tú honras y siembras, y allá crece una segunda plantita de la de que hiciste hace 7 años. Honras y siembras, y allá crece otra plantita, la de hace 5 años atrás. Y de pronto esas plantas crecen y empiezan a dar frutos. Y cuando tú honras y siembras, hay un momento que terminas dando la vuelta y te topas con un árbol lleno de frutos.
¡Oh, Dios me bendijo! ¿De dónde vino esa bendición? Si trazas una línea de puntos, tuvo que ver con honras que diste, que dabas por perdidas. Pero la palabra dice que hay un libro de memorias, dice Malaquías, en los cielos, donde son anotadas hasta tus lágrimas más ocultas. Y hay cosas que tú hiciste por un hermano, que le resolviste la vida. Alguna vez supiste que tú eras un ángel y a veces ni te enteraste que tú eras un ángel activando una vida sobrenatural. A veces me doy cuenta que soy un canal de bendición y otra vez ni me doy cuenta. En mi caso, cuando predico, los mensajes le pertenecen al éter, a las redes. Y ya no sé hasta dónde, ni cuándo, ni hasta qué lugar llegarán. Simplemente están allí vivos. Esta noche yo dormiré y esta palabra, cuando suba a la web, seguirá impactando al otro lado del planeta, en Australia o en Asia, mientras que yo esté durmiendo. La palabra es una cápsula que va más allá del tiempo y bendice. Entonces yo cosecho bendiciones de gente de Asia, del otro lado del planeta, que cosecho bendiciones mientras duermo. Yo soy bendecido mientras duermo, mientras que otros roncan, yo soy bendecido. Y hay gente que tiene que ser bendecida mientras duerma, tiene que dejar un legado para que mientras que tú descanses, la bendición te alcance, los frutos te alcancen, la gloria te alcance. ¿Cuántos creen que Dios habló? Si crees que Dios habló, si crees que hay una iglesia de honra, que se escuche ese aplauso. ¡Aleluya! ¡Wow! En un viejo sermón que alguna vez prediqué en el Convention Center, nuestro paso por el desierto, yo les conté por primera vez, algunos de ustedes estaban, otros supongo que no, que yo había pensado a los 41 años de qué manera me gustaría morir. Y recordaba una historia de un actor argentino, se llamaba Luis Sandrini, en los tiempos que Cantinflas, que Mario Moreno también era muy conocido, Nini Marshall, eran actores y actrices entre mexicanos, argentinos, en lo que se llamaba la época de oro del cine. Y él filmó, Sandrini, 72 películas. En 1980 filma su último film, su última movie, llamada Qué linda es mi familia, aunque confesaría a su director Ramón Palito Ortega que se sentía mal durante cada escena, pero él continuaba porque había firmado un contrato. Termina la última escena de la película número 72 y se fue solo a internarse al hospital. Los actores iban a celebrar con un brindis porque la última escena se había rodado y él dice, si no les molesta me voy al hospital, no me estoy sintiendo bien. Fallecería 16 días después, el domingo 5 de julio de 1980, justo un día antes de mi cumpleaños. Lo recuerdo porque al día siguiente yo cumpliría 12 años.
Y fui a buscar el periódico, como todas las mañanas, a una esquina para mi papá, y decía grande, en letras de molde, murió Sandrini. Así que yo vine con la noticia, papá, 12 años tenía, murió Sandrini el 5 de junio del año 1980. Y yo recuerdo las palabras de su esposa, se llama Malvina Pastorino. Ella dijo, Sandrini murió haciendo lo que le gustaba hacer. Su ángel estaba en el set. Su ángel estaba en el plató de filmación. Y a mí me impactaron esas palabras, porque yo empecé a pensar, ¿qué es su ángel? ¿A qué se refieren cuando dice su ángel estaba en el set? El ángel, cuando la palabra habla de ángeles, habla literalmente de los seres creados por Dios. Pero sociológicamente, cada vez que decimos esa persona tiene ángel, estamos hablando de alguien que goza de un carisma que sin esfuerzo es exhalado, es expuesto. Una persona que tiene ángel generalmente es elegida puede ser un puesto político, no necesariamente teniendo en cuenta nuestra América Latina, pero puede ser un actor, puede ser un profesor de la universidad. Yo he tenido profesores que simplemente eran académicos y otros que tenían ángel. Hagan memoria si acaso no es así. Algunos te enseñaban lo mismo que otros, pero se te quedaba impregnado su enseñanza y su dialéctica porque tenían ángel, tenían algo que llenaban el aula o el salón no bien entraban. Yo tenía una maestra que tenía ángel, el otro día la estaba recordando, mi maestra de 4º grado de la escuela primaria. Y después tenían otras que no tenían ángel, tenían diablo adentro. Y yo estoy convencido que la fecha en que uno muere no es la misma en que queda grabada en nuestra sepultura, porque, como digo siempre, hay mucha gente que muere antes. Comenzamos a morir cuando ya no nos queda nada por lo cual vale la pena vivir. Cuando no tenemos esperanza, ese día comenzamos a vivir. Y es irónico que descubrir algo que valga la pena morir, presten atención a esto, descubrir algo por lo que valga la pena morir es lo que nos mantiene vivos. Cuando uno dice, yo descubrí algo, estaría dispuesto a morir por el Señor, eso te mantiene vivo. Estaría dispuesto a morir por mi nación, eso te mantiene vivo, soldado. Estaría dispuesto a morir por esta república, eso te mantiene vivo, señor presidente. Estaría dispuesto a morir por la congregación, eso te mantiene vivo, pastor. Cuando encuentras una razón por la cual estarías dispuesto a ofrendar tu vida, es ahí cuando valoras la vida. Parece un contrasentido, pero tiene mucho sentido. Y cuando uno descubre su ángel, cuando descubre su pasión, descubre su propósito en la vida, uno nunca más, como alguien me enseñó, vuelve a trabajar. Y quiero dejar esto en claro para que nadie diga avivamiento, me quedo de Léborda y sigo derecho toda la vida. No. Me dijo un pastor hace muchos años, posiblemente hace unos 20 y tantos años atrás, el día que descubras dónde está tu ángel, cuál es tu pasión, ese día dejarás de trabajar. ¿Por qué? Porque ya lo que haces no es un trabajo. Esto no está relacionado directamente a que te paguen por lo que te gusta hacer, no. Puede que tu ángel, tu pasión, lo que mueve tu motor, lo que enciende tu motor, lo que sopla las velas de tu pasión, sea algo distinto a lo que estás haciendo. Con esto te ganas la vida, es tu salario. Tu pasión está allá, todavía no vives de eso. No importa. Esa pasión hace que para ti esto no sea un trabajo. Simplemente el modo de subsistir para que aquello siga encendido. ¿Fui claro en lo que traté de decir? Tú te ganas la vida a lo mejor haciendo algo que no es lo que sientes en lo profundo del corazón. Dices, yo no nací para esto. No importa. Por lo pronto, como eres trabajador, como no eres un flojo, haces lo que te venga a la mano para hacer. Pero tu pasión, que a lo mejor no es eso, te mantiene vivo. Si coincide que estás haciendo lo que te gusta y te pagan por eso, bueno, eres uno de los pocos afortunados que pululan el planeta. Pero si no te pagan por lo que quieres hacer, por lo que te gusta hacer, ya no es un trabajo de igual modo, porque estás trabajando para ganarte la vida, pero tu pasión sigue encendida. Entonces, yo descubro en las Escrituras una historia que les he contado en más de una ocasión. Es la historia de un copero, de Nehemías, de un, no quiero decir chef, porque no era el cocinero literalmente, sino el que se encargaba de la cava, de los vinos. Literalmente es un copero el que se encarga de los vinos, de la parte vitivinícola, de los gustos etílicos del rey. Pero además, según la historia, los coperos tenían la obligación de probar la comida que el rey iba a degustar minutos antes
para evitar un atentado. Ustedes dirán, qué lindo que te paguen para probar comida. Sí, pero también podías probar cianuro y era tu último trabajo del día, ¿no es cierto? Así que una rápida lección de historia nos pone en perspectiva de qué será el empleo de Nehemías. Por lo que va a ocurrir, es notorio que Nehemías no tenía su ángel en probar la comida. Su sweet spot, su pasión no era probar la comida o servir el vino al rey. ¿Cómo me entero de esto? Porque la palabra dice que Nehemías estaba sirviendo al rey y siente una pasión muy diferente a lo que está haciendo. En el año 586 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalén, se lleva a Babilonia muchos cautivos judíos. 50 años después, un tal Zorobabel lleva un remanente, un grupo de judíos, de vuelta a Jerusalén y tratan de reconstruir la ciudad, pero no así los muros. Una ciudad con muros derribados es una ciudad indefensa, proclive a que los enemigos la ataquen o terminen con ella. Así que Jerusalén está indefensa ante los enemigos, y fue cuando el copero de Babilonia tuvo una idea loca. Él lo describe así, o la palabra lo describe así. Estando yo, dice Nehemías, en la ciudadela de Susa, llega uno de mis hermanos de Jerusalén y le pregunto a uno de mis hermanos, ¿qué pasó con el resto de los judíos? Que me hablen del destierro. Y me responde uno de ellos, bueno, los que se liberaron del destierro quedaron en la provincia, están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla sigue derribada y sus puertas consumidas por fuego. O sea que Jerusalén está indefensa, en cualquier momento nos arrasan, no tiene murallas la ciudad. Y entonces Nehemías, que no tiene ningún conocimiento de arquitectura, no es arquitecto, no es ingeniero, no sabe de construcción, él es copero, nunca estuvo en Jerusalén, no sabe cómo luce Jerusalén. Detalles no menores que el Señor quiere que te compartan esta mañana. Él siente la pasión de que a lo mejor él es la persona que tiene que llevar a cabo la obra para reconstruir los muros. Esto me enseña que cuando Dios pone un ángel, cuando Dios pone una pasión en ti, es más importante que la capacidad que tienes para aportar. Porque aquí, cuando yo digo, ¿qué es lo que te mueve a ti? Algunos dicen, no, a mí me gusta la pintura, pero no sé nada de pintura. Y yo quiero que entiendas lo siguiente. A lo mejor nunca fuiste líder. A lo mejor nunca fuiste pastor. A lo mejor nunca fuiste evangelista, pero por alguna curiosa razón es lo que arde en ti y no lo puedes explicar. ¿Estoy siendo claro lo que trato de decir? Yo tenía pasiones envueltas en un cascarón de timidez, en un cascarón de casi un autismo leve, Asperger. Yo tenía pasiones metidas dentro mío tan fuertes que no las podía explicar. Se me reían cuando yo contaba lo que quería hacer. Las maestras, esta que le digo, la que me tenía enamorado, la cincuentona, que es una chica jovencísima ahora, si tuviera la misma edad, me decía, Dante o Goebel, ¿qué quieres ser? Y yo decía, yo quiero ser actor, cantante, no decía predicador, pero decía, yo quiero ser conductor de la tele. Y ella decía, ay, chiquito, como diciendo, nunca vas a poder. Porque tenían que verme a mí de chiquitito, orejón, flaquito así, hablando todo con la S, me faltaban 2 dientes, parecía un conejo que había chocado contra una zanahoria. Decía, era una cosa horrible. Pero esas pasiones se siguieron manteniendo, estuvieron ardiendo por años. Entonces yo veo en la historia de Nehemías algo similar. Alguien que funge, que oficia de copero, pero que ahora tiene una pasión que nada tiene que ver con la tarea que está desarrollando. Y Dios le está hablando a alguien. Cuando Dios habla de Pedro, ¿es por qué? Es porque hay un Pedro. Así que si Dios te está hablando esta mañana, es porque yo estoy seguro que Dios preparó este mensaje. Alguien está haciendo algo de lo cual no se siente feliz de lo que está haciendo. Y el Señor me dice que te diga, no vas a morir haciendo lo que estás haciendo. La pasión que yo implementé en tus células, la pasión que implementé en tu corazón desde el vientre de tu madre, va a salir a la luz, porque para eso yo te predestiné, para eso te traje, para eso te creé, para eso te gesté, para eso te hice crecer. ¿Lo estás creyendo, sí o no? Muy bien. Yo conozco personas muy exitosas, como tú, que son muy infelices. O sea,
tienen los diplomas en la pared, pero no son felices. Ahí es cuando uno ve y llega a la conclusión, es un buen médico, pero no tiene carisma, no tiene ángel. ¿Por qué no tiene ángel? Porque no es feliz siendo médico. Y si uno va atrás en su historia, le dice, ¿y por qué eres médico si no te hace feliz? Y te va a decir, porque mi mamá, mi papá quería que sea doctor. Ustedes van a encontrar a celebridades de Hollywood que luchan por llegar a la cima, y como dijo hace poco un periodista respecto al suicidio de Robin Williams, dijo, ¿qué habrá en la cima que los asusta tanto? ¿Qué habrá allá arriba que cuando llegan terminan su vida en una mezcla de barbitúricos, ahorcándose, arrojándose por un puente? ¿Qué es lo que hay en la cima que los asusta tanto? Y alguien trata de ensayar una respuesta y dice, posiblemente la soledad. Yo me atrevo a pensar que han puesto la escalera en el muro equivocado. ¿Llegaron arriba? Sí, pero en la pared equivocada. Eso es lo peor que te puede pasar. El peor consejo que le podamos dar a nuestros hijos es, hijo, tienes que ser exitoso, tienes que tener una casa, tienes que tener un auto, tienes que tener una cuenta bancaria, tienes que tener... Todo eso está bien que lo instemos a que no tenga que pasar a premios económicos. Pero si en el afán de que no pase a premios económicos le apoyamos la escalera en la pared equivocada y él quiere ser artista y yo le apoyo la escalera en la pared de doctor, cuando llegue allá arriba, a la cima, va a encontrarse que es un infeliz. Porque aunque tiene éxito, no es efectivo. Nada hace que salte de la cama los días lunes. Por el contrario, quisieras quedarse bajo las cobijas porque de lo que se gana la vida no lo llena, no lo hace feliz. Y tú puedes decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con lo espiritual? Si tú estás lleno con lo que haces, si te sientes bien con lo que estás haciendo, lo transmites. Y ahí cuando dicen, este tipo, esta dama, tiene ángel. ¿Estoy siendo claro? Es maravilloso ver, no solamente pensemos en personas extrovertidas, pensemos en un cartero con ángel, pensemos en un mesero con ángel. ¿Han visto meseros con ángel? Usted dice, ¿puede un mesero sentir que ha puesto su escalera en la pared correcta? Sí, yo creo que sí, o si bien tendrá otra pasión por otra parte que equilibra lo que hace como mesero. Tal vez el atender las mesas está pagando su pasión que está en otro lado. Pero a mí me fascina un mesero que me hace comer lo que no quiero comer, me hace pagar lo que no quiero pagar y me hace dejarle un tip que no quería dejarle. Digo, me pide matrimonio, capaz que lo pienso. Es maravilloso. Pero no hay nada mejor cuando tú ves a alguien que no está lloriqueando, cuando da lo mejor con una sonrisa. La milla extra es un mandamiento divino, es una administración de la mayordomía. ¡Aleluya! Y yo he descubierto con los años que prefiero fracasar en algo que amo antes que tener éxito en algo que no disfruto. No hay nada más maravilloso en decir, me salió mal, pero amo esto, que en tener éxito en algo que no disfruto. Mi hermano mayor, actualmente ha partido a la gloria del Señor, mi hermano mayor me llevaba 6 años y por una cuestión casi lógica, teníamos a 7 cuadras de casa Werner von Siemens, una empresa alemana de telefonía que tenía su colegio high school ahí dentro. Eran muy pocos los que podían entrar. Así que fuimos a rendir el examen porque mi hermano fue ahí, mi hermano estudió ahí, se quedó trabajando ahí y se recibió de técnico electrónico. Y le fue bien a mi hermano, compró su casa, era técnico electrónico allí en Werner von Siemens. Así que a mí no me preguntaron, ¿dónde fui yo a estudiar? A Werner von Siemens. Así que me sentaron a estudiar electrónica. Me ponían un teléfono, ¿se acuerdan los teléfonos que hacían? ¿Se acuerdan los de magneto para acá? Y teníamos que arreglar teléfonos todo el día con los tornillitos y ver la electrotecnia, los cablecitos. Imagínense a mí. Yo tenía un ataque de caspa y yo estaba que me rascaba la cabeza y no podía. Era la inutilidad andante. Y le digo, mamá, esto no es lo mío. ¿Qué importa que es lo tuyo? Te van a comer los piojos. Ve a estudiar. Claro, de haber seguido, yo hubiese llegado quizá a la cima de lo que mamá quería, pero era la pared equivocada. Y cuando estás en una escalera, en una pared equivocada,
todo tu entorno cambia. Y aquí es cuando yo quiero hablarte de lo que es la atmósfera equivocada o equívoca por no encontrar tu ángel. Voy a hablarte un poquito sobre las atmósferas. Yo creo en el poder de la atmósfera, del ambiente. Nehemías dice, aconteció en el año 20 del rey, que estando yo delante de él, tomé el vino mendocino argentino y se lo di al monarca. Escuchen, yo nunca, dice Nehemías, había estado triste en su presencia. Nunca. O sea que el copero no era el bufón del rey. Sin embargo, él destaca, pero nunca lo hice sin una sonrisa. Leo lo que no está escrito. Dice la Biblia, nunca estuve triste en su presencia. ¿Qué significa? Que ¿cómo estaba en su presencia? Feliz. Entonces decía, Nehemías, el vino argentino, ¿cómo no, señor? Lo va a acompañar con algo, una aceitunita, un taquito, un burrito mexicano tal vez. No, Nehemías, ¿probaste si el burro estaba envenenado? Lo probé, señor, cómalo tranquilo, no hay veneno. Picoso sí, se va a acordar cuando vaya al baño, pero no hay veneno. Gracias, Nehemías. De nada, señor. Ese era Nehemías. Tener una persona así en el ministerio, en la empresa, como jefe, como empleado, en tu hogar, es maravilloso porque te cambia la atmósfera. Yo creo que los monarcas, como los jefes de Estado, conocen el poder de la atmósfera. De hecho, la historia dice que nadie puede nunca amargarle la fiesta al rey. Nadie puede aguarle su estado de ánimo. Cuando un rey veía a alguien triste, lo mandaba a decapitar, cosa que los pastores debiéramos hacer de tanto en tanto. ¿Por qué lo decapitó a fulano? Porque estaba triste. Había que impostar la risa o la felicidad cuando se trataba de un monarca. Y por eso Nehemías dice, yo nunca había estado triste delante del rey. Y el rey lo notó. Y le dice, Nehemías, tú no estás enfermo. Esto no es más que tristeza en tu corazón. He ahí el poder de la atmósfera. Yo una vez leí que los custodios de las prisiones federales desarrollan unos instintos muy acentuados de tanto trabajar con prisioneros y siempre huelen en el aire que va a ocurrir un motín. Ni siquiera tienen que ver actitudes sospechosas, huelen el motín. Tú le preguntas a los guardias de prisión cómo es que olieron el motín o lo previeron y te dicen se puede oler en la atmósfera. Cuando tú entras a una habitación y dos personas o más estuvieron discutiendo, aun cuando tú no sabes que estuvieron discutiendo y entras inmediatamente después, tú sientes lo que se llama la tensión en la atmósfera. Uno huele las atmósferas. La presencia del Señor está en todo sitio porque Él es omnipresente. Pero su presencia manifiesta dice que Él habita en medio de la adoración de su pueblo. ¿Por qué tiene que haber adoración para que Él habite? Porque ese es el caldo de cultivo para que el Señor venga, para que su presencia manifiesta esté aquí. Cuando se genera una atmósfera de adoración, el Señor habla. Si es una atmósfera de distracción, el Señor no habla. Tú podrías pensar, pero el Señor tiene poder para hablar igual. Claro que sí, también tenía poder para hacer milagros en Nazaret y no los hace porque dice que ve mucha incredulidad. Y cuando ve incredulidad no hay atmósfera de milagros. Para que haya milagros tiene que haber atmósfera de milagros. Alguien me dijo alguna vez, tú preparas la atmósfera y le hablas mucho al alma del hombre y eso no está bien. Y yo le digo, ¿por qué no está bien? Si el alma fuera malo, Dios no se hubiese dejado sin alma. Somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Yo no puedo llegar a tu espíritu, eso es una tarea del Espíritu Santo. Pero puedo llegar a tu alma, con las palabras, con la elocuencia. Puedo conmover tus sentimientos. Eso es una tarea que como orador sí me compete. ¿Cómo no voy a hablarte al alma? Hay de los que dicen hasta poner música de fondo apela al alma y no dejas que el Señor hable al espíritu. Pero si el alma también es parte de la creación divina. Y yo creo que a veces una adoración hace que el alma se aquiete, se vayan las preocupaciones y el espíritu quede libre para que el Señor nos hable. ¿Me siguen? Tienes cuerpo, ¿correcto? Si en lugar de estar sentado en esa cómoda butaca, estarías sentado sobre una silla de clavos, por más que el Espíritu Santo quiera hablar a tu espíritu, las nalgas te gritan, no aguanto más. Y yo diría, pero que ignora el cuerpo. ¿Cómo vas a ignorar el cuerpo si estás incómodo?
Si un zapato te aprieta y tienes el dedo así y te está doliendo, dicen que el único dolor que se refleja en la cara es el de pies. Y veo a algunos que están calzando un número menos hoy. Estás... Y el dedo así. Llegas a tu casa y esos dedos escapan a la libertad como una empanada así, desguazada. ¡Ah! Hacen los dedos, ¿no? Si te aprieta el zapato, tú no me puedes oír. Te bloqueas. Y por más que el Espíritu Santo quiere traer convicción a tu espíritu, tu pie dice, no aguanto más. Preferiré que me escuches descalzo. Siguiendo esa línea de pensamiento, he aquí el alma. Entonces, el alma se maneja por atmósferas. Si tú vas a organizar una boda, un cumpleaños de 15, necesitas que haya una atmósfera de festividad, música, un pastel, te vistes bien, no estás en chancla en una boda. ¿Por qué? Porque es parte de la atmósfera. No, hay que vestirse bien, vamos a una boda. Es parte de la atmósfera. Una atmósfera que se repite crea un clima. Y un clima que se repite se transforma en una cultura. Entonces, en la iglesia aquí en River, nos vestimos no necesariamente con la mejor ropa, pero lo mejorcito que tenemos en el closet, los que somos de la casa. No venimos me vengo así en short y de acá me voy a la playa. No. ¿Por qué lo hacemos? Cualquiera puede venir en short, no es que se lo vamos a prohibir. Pero el entorno, a los que llegan, le van diciendo implícitamente, mira que acá venimos a crear una atmósfera de adoración, de excelencia, de quietud. Estamos aquí diciendo, Señor, venimos a crear una atmósfera propicia para que tu presencia descienda, haga habitáculo y nos hables. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces, todo tiene que ver con un clima. Cuando ese clima no es propicio, el rey te dice, ¿por qué está triste tu corazón? Y claro, Nehemías le da un vuelco el alma, porque de pronto el rey se da cuenta que él generó la atmósfera inadecuada, de modo que el monarca se dio cuenta que algo no está bien. Y tiene que confesarle por qué no está bien al monarca. Miren, hay una diferencia entre termómetro y termostato. El termómetro mide la temperatura, punto. Este niño tiene fiebre, tiene temperatura, calentura, le dicen en algunos países. Yo no lo digo mucho porque significa otra cosa en Argentina, pero tiene... tiene temperatura. Sí, a mí una vez me dijeron, ¿tú tienes calentura? Y dije, ¿qué te importa? Este niño tiene temperatura. Eso es el termómetro. ¿Qué hace el termostato? Cambia la temperatura, cambia la atmósfera. El termostato es lo que dice, acá hace mucho calor. Entonces tú lo programas que si pasa más de los, vamos a hablar en centígrados, por ejemplo, o en Fahrenheit. Si pasa más de los 80, te baja a 77, 76. Eso es el termostato. Regula la temperatura, la cambia. El termómetro la mide, el termostato la cambia. ¿Qué debiéramos ser los cristianos en nuestras universidades, centros de estudios, en el trabajo, en la compañía, en el ministerio? Simplemente termómetro, mucha mundanalidad acá, mucha carnalidad. ¿Y de qué nos sirve ponernos de jueces? Medir la temperatura nunca sirvió. Dios nos pone para cambiar el clima. ¿A qué compararé al reino de los cielos? Semejante a una mujer que toma un poquito de levadura, la mete dentro de la masa y la leuda, la cambia, la permea. Eso es la iglesia, un termostato. ¿Para qué Dios te va a poner en un lugar? Para que simplemente seas un crítico del ambiente. No, Dios te pone para cambiar la atmósfera, para llevar alegría donde no hay. Lo mejor que te pueden decir en la vida es cuando tú viniste a visitarme y te fuiste, te extrañé, porque llenaste mi casa de gozo, de alegría. Y esto no es ser un payasito, eso simplemente es llevar una palabra de bendición. Qué lindo es cuando te encuentres con gente que no le tienes miedo a lo que te va a decir, porque nunca te va a herir, siempre te va a bendecir y te va a cuidar. Y aún si te tiene que exhortar, lo hace con amor. Eso es un termostato. Alguien que te encanta saludar porque te dice, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Voy a orar por ti. Pero los termómetros, te veo mal, qué cara, Y tú dices, tu abuela ya sabía eso, no necesitaba que me lo digas. Pero yo creo que Nehemías era un termostato. Porque cuando se le empieza a notar, le dice el jefe o el rey, ¿por qué está triste tu corazón? Esto no es enfermedad. Acá hay algo oculto.
Y ahí Nehemías confiesa que él siente la carga, dice, tuve mucho temor, vive para siempre el rey. ¿Cómo no va a estar triste mi rostro cuando la ciudad, el sepulcro de mis padres, está desolado, sus puertas consumidas por fuego? Y el rey dice, ¿qué es lo que me pides? Y bueno, la historia después continúa que el rey le pone todo, caballería, recursos, madera, todo. Le dice, ve y constrúyelo. Es un copero y lo manda de arquitecto. Ahí es cuando descubre su ángel, su pasión Nehemías. No sé si la descubre, pero la comparte con el rey. Pero el rey pregunta, ¿qué es lo que pides? Pregunta, iglesia amada. Si el Señor hoy te preguntara, ¿qué es lo que pides para ser feliz? ¿Sabes? ¿Tiene la respuesta rápida acá en la punta de la lengua? La mayoría no sabe responder esa pregunta y te pierdes oportunidades que son únicas, que pasan una sola vez en la vida. Un gran periodista de la Argentina se llamaba Bernardo Neustadt. Era un periodista antioficialista muy famoso, dueño de muchas emisoras de radio, las más importantes de Argentina. Y por alguna razón, por un contacto divino, yo logro una entrevista con él. Me dicen, Neustadt es un hombre muy apurado, extremadamente pragmático, así que ve al punto. Ok, voy, me hace esperar en una oficina muy lujosa. La secretaria viene y me dice, ¿de qué vienes a hablar? Le digo, vengo a conocerlo. Yo en realidad iba para que me diera un espacio en una de sus emisoras. Así que no tenía para pagarlo, él tenía que cederlo, pero era millonario, podía hacerlo. Así que le dije, vengo a hablar con él de un tema privado. Y me dice una vez más, solo serán 5 minutos. Él no dedica ni a los jefes de Estado más de 5 minutos. Así que me metió presión. Y en lugar de usar los 5 minutos para expresar mi pasión, usé los 5 minutos para tratar de impresionarlo y quedar bien. Que es lo peor que puedes hacer, porque 5 minutos no alcanza para quedar bien con nadie. Así que dije, ¿qué hago? Si llego y me dice, ¿a qué vienes? A que me dé un espacio en la emisora. Quedo como un aventado. Pues, ¿y este pedigüeño dónde salió? Entonces usé mis 5 minutos y me lo hacían notar. Mira que tienes, por ejemplo, de 10 a 10 y 5. Ok, así que entro, me dice, Neustadt, ¿cómo le va? ¿Su nombre? Gebel, tome asiento. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué lo puedo servir, Gebel? Bueno, yo soy un hombre que de chico yo soñaba con muchas cosas. Bueno, no es que soñaba, sino que las tenía como pasión y él vi que lo perdí. No, es bueno, al punto. Yo creo en una generación diferente en la República Argentina y me hace bla, 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 bla. Empiezo de nuevo y miraba su reloj. ¿En qué te puedo servir, Gebel? Ahí tenía que haber dicho, necesito un espacio en su emisora de radio, tengo algo que comunicarle al país, me lo hubiese dado. Pero usé mis minutos sin saber responder a la pregunta, ¿qué necesitas? Terminaron mis 5 minutos y yo había tanta babosada, tantas tonterías. Se levantó y me dijo, bueno, bebé, un gusto conocer, Cuando le dicen así a la secretaria, sácame este plomo de encima. Así que me acompañaron hasta la puerta, así, y me fui. Me encuentro con el amigo en común que me contactó y dice, ¿y le pediste? Le digo, no me animé. ¿Cómo? Nunca más tendrás una cita con él, y menos ahora que te conoció. Así que, cuando el rey dice, Nehemías, ¿cómo puedo servirte? ¿Qué necesitas? Es un rey el que lo está preguntando. No sé, ¿qué siento en mi corazón? Sí, ya voy. No dice eso. Hay pasión. ¿Dónde está tu ángel? Si yo hoy te preguntara, ¿dónde está tu ángel? ¿Qué quieres? Si tuvieras ahora que decirme ya, rápido, esto es lo que necesito y no lo puedes resumir en 2, 3 palabras, entonces, mi querido, tú no tienes un ángel. Necesitas saber, no es que, bueno, Dante, tú lograste muchas cosas, yo tengo todavía mi ángel. Si me preguntas, ¿qué quieres ya que te ocurriera ya? Yo ya lo sé, no te lo voy a contar porque ¿qué te importa? Pues es cosa mía. Tampoco me estoy pidiendo que me lo digas en voz alta, digo, deberías decirle al Señor, sí, eso es lo que yo quiero, ya, no aguanto. No es esa ansiedad. Eso es, determina lo que quieres ser y eso te será firme, dice el Señor. Determina hacia dónde vas y eso te mantendrá en dirección. ¿Están conmigo, sí o no?
Y respondía al rey: si le place al rey, envíame a la ciudad de mis padres, porque yo la voy a reedificar. Fíjate la seguridad del tipo. Yo la voy a reedificar. No dijo: yo soy copero, yo no soy arquitecto, no sé si voy a poder, voy a ver qué intento. Yo la voy a reedificar. Eso subyuga al rey, porque los que manejan poder son subyugados por la gente que es segura. Los líderes nos subyugamos, admiramos la seguridad de alguien. Lo que vas a hacerlo, hazlo con seguridad. Párate con seguridad, adora con seguridad. La seguridad no es orgullo. Si alguien conoce tu corazón y conoce el mío, sabe que no es cuestión de orgullo, es seguridad. Bueno, Dios me puso acá. Nadie sigue a un pusilánime. Nadie quiere estar en el mismo barco de alguien que todos los días se plantea dónde va a ir. Imagínense: capitán, ¿dónde vamos hoy? No sé, está tormentoso, vamos a doblar para allá. Un día se lo pasas. Al otro día ahí, ahora vamos a doblar para allá. Al tercer día ahí, no sé, dónde nos lleva el viento. Tú te bajas de ese barco. Tú necesitas que alguien sepa dónde está dirigiendo su barco y entonces te subes. Te encanta estar con alguien que dice: mira, a lo mejor vamos a pasar tormenta, a lo mejor la pasamos mal, pero por aquí es. Esa es la visión que hace que la gente se encolumne detrás de una bandera. Una visión clara. Escribe la visión en tablas y que corra el que lee en ella, o que lea de corrido el que lea las tablas. O sea, que no tenga problemas para entender la visión. El ángel, las pasiones comienzan a veces con una sola célula que se enciende en tu corazón, y el catalizador a veces es un mensaje, una palabra, una noticia que te dan, como a Nehemías, que preguntó cómo andaban las cosas y la respuesta de su hermano cambió la trayectoria de su vida para siempre. Nehemías estaba a 1600 kilómetros de Jerusalén, y tal vez tú estás también a 1600 kilómetros de tu pasión. No te gusta tu jefe, no te gustan los empleados que te rodean, no te gusta el ministerio que estás desarrollando. Y no siempre nos va a gustar lo que estamos haciendo, insisto. Yo no tengo una gran vida, pero a lo largo de los años yo vendí libros puerta a puerta. Fui carpintero con mi papá. Trabajé un día en un banco y me escapé. Fui a sacar fotocopia y nunca regresé. Algún día les voy a contar la historia. Fui chofer de una camioneta que vendía neveras comerciales en los barrios. Diseñé revistas, ilustré libros de estudio. Fui el encargado de limpieza de una imprenta. Y serví a muchos hombres de Dios. Gran parte de mi vida. Y tú dices: ¿y dónde estaba tu pasión? Obviamente en no hacer la limpieza en la imprenta. Yo me llenaba los dedos de mugre. No sé qué me pasaba, pero tenía las uñas negras, pero peor que las de un mecánico, porque los mecánicos se las pueden limpiar no sé cómo ahora. Los mecánicos en mi tiempo morían con las uñas negras. Yo tenía las uñas negras así de la tinta de la imprenta, y con las uñas negras servía a los hombres de Dios los fines de semana, que era el único momento que podía. ¿Dónde estaba mi pasión? En servir a los hombres de Dios, en hacerle la tarea más fácil, levantarle los brazos. En una tontería capaz que llevaba los instrumentos, limpiaba, ayudaba, barría. Si me dejaban dirigir los coros, los dirigía con mi voz desafinada, de la cual Vera está aprendiendo. Pero lo hacía. Esa era mi pasión. Y mientras tanto hacía cualquier cosa. Vendía nevera. Hola señora, ¿no tiene chicos en edad escolar? Vengo a traerle una enciclopedia. Mi pasión, lo que soplaba mis velas, no era eso. Eso me mantenía comiendo. Me permitía comprar mi propia ropa, autoabastecerme, pagarme mi camión. Pero no lloriqueaba. Dios sabe que yo no lloriqueaba, yo no me quejaba, yo mantenía la actitud, porque sabía que a donde iba yo tenía el poder de cambiar la atmósfera, de que la gente me extrañara cuando ya no estuviese ahí. Me han despedido de la carpintería, de las neveras comerciales y de la venta de libros con lágrimas. No te vayas, Dante, porque yo aprendí que si mi pasión me mantenía encendido, también lo iba a transmitir aún en aquello de lo cual no me hacía feliz. Y lo hacía mi segunda milla. No me estoy vendiendo ante ustedes. Les cuento también mis errores, como la fregué con este periodista que no supe qué decirle. Así que como te cuento una cosa, te cuento la otra. Cuando yo trabajaba en lo que no me gustaba, lo hacía con felicidad. No tenía a nadie que me dijo: por fin te vas, Gebel. Nadie. Siempre me despidieron con cariño, extrañándome, porque yo sabía
que ahí no iba a morir, que no iba a morir con las uñas negras, que algún día me las iba a limpiar. Yo sabía que algún día tendría las manos más limpias. Que algún día, si yo servía y honraba a siervos de Dios, Dios me permitiría también a mí servirle y que otros me ayudarían y me servirían y me honrarían en el mejor sentido de la palabra. Yo sabía eso, pero tenía que buscar mi propio ángel. Una mujer llamada Agnes sintió el llamado al ministerio cuando era adolescente y ella diría después, tenía 3 centavos y el sueño de construir un orfanato. Y trabajó durante 50 años entre los suburbios de Calcuta y ganó el Premio Nobel de la Paz. Cuando le preguntaban luego a Agnes o María o la Madre Teresa cómo hizo para marcar una diferencia, ella respondía, no me pidas que te cuente cómo hice yo, búscate tu propio Calcuta. Siempre decía la Madre Teresa, busca tu propio Calcuta, tu propio ángel. ¿Dónde está tu ángel? ¿Dónde está tu pasión? Porque si no, vas a trabajar para la pasión de otro. Y está bien, si ese es, en definitiva, tu sueño. Pero si no lo es, te vas a frustrar. Decía siempre Bill Gates, dice siempre Bill Gates, si no defines cuál es tu sueño, trabajarás para el sueño de otro. Entonces tú necesitas como hijo de Dios saber para qué fuiste creado. ¿Qué es lo que mueve tu motor? ¿Qué enciende tu batería? ¿Qué es lo que hace que te conmueva, que te enciendas? Y cuando descubres qué te enciende, ese sueño te mantendrá vivo, no trabajarás nunca más, no te arrastrarás de lunes a viernes, saltarás de la cama los lunes. Los domingos serán el día más maravilloso. ¿Cuántos todavía se deprimen domingo por la tarde y domingo por la noche? No me levanten la mano ni me digan para no avergonzarse. Pero yo sé que muchos dicen, ¡ay, domingo! Se termina el fin de semana. Si te deprime los domingos, que el más alto índice de suicidio son los domingos por la tarde, de verdad. Si te deprimes los domingos, es porque todavía no has encontrado dónde está tu ángel, dónde está tu pasión, qué sopla las velas de tu motor. Y el Señor me dice, yo te he traído a River Church no solamente para que un pastor te cuente sus grandes hazañas y diga, oh, mira, él llegó. Te puse a un hombre que te está contando las veces que fracasó para que no cometas el mismo error. Si te preguntan cuál es tu sueño, cuánto cuesta, tienes que saberlo hoy mismo, no mañana, porque hoy podría ser el día en que Dios te conecte divinamente. Hoy podría ser el día. ¡Aleluya! Hoy podría ser el día. ¿Cuántos lo están creyendo y recibiendo? Dígame, amén. Voy a terminar con esto. Todo lo que respira necesita un alma. Todos los ministerios tienen que tener un ángel. Tienen que tener algo que haga pum, 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 pum. El ángel mantiene vivo la visión. La pasión hace que sigas respirando. Así que, si tu ángel no está, tal vez sea tiempo de partir. Hablo en términos metafóricos en la vida. Es tiempo de buscar otro llamado, otra compañía, otra cosa para hacer. Porque no hay peor cosa que un restaurante sin ángel. Porque entonces la mesa al lado del baño va a lucir como una mesa al lado del baño. El menú va a ser desabrido y los precios van a ser altísimos. Así que vende, hijo. Y que la misma frase de este film se nos quede grabado en el corazón. ¿Dónde está mi ángel? Porque eso, mi querido, te va a mantener vivo. Celebra al Señor si crees que Dios habló, si crees que Dios está contigo. ¡Aleluya! Si crees que Dios habló, dale el mayor aplauso de la historia al Señor de señores, al Rey de reyes. Dios está aquí hoy. Bendito eres. ¡Wow! Es un río